palabra, que ya hemos orado por la palabra. Tengo un mensaje para compartir con ustedes, hermanos, en Santiago 4. Santiago 4, quiero leer allí un capítulo entero. Amén. Que Dios bendiga su palabra, que ya es bendecida, que ya es bendita, es inspirada por el Espíritu Santo. La Biblia es palabra de Dios. No contiene, sino que es toda ella, es palabra de Dios. Es nuestro manual de vida, hermanos. Es para apropiarnos de la palabra y vivir por ella. Allí, hermanos, está todo lo que necesitamos. Amén. En esta palabra, en esta Biblia, está todo lo que necesitamos. Amén. Entonces vamos a leer lo que dice allí la palabra de Dios. Yo leo en la traducción lenguaje actual. Santiago 4. Es muy largo, voy a tomar unas cositas nomás de acá después. ¿Saben por qué hay guerras y pleito entre ustedes? Qué fuerte esto, ¿no? Hay pleito y guerra entre nosotros. ¿Saben por qué hay guerras y pleito entre vosotros? Entre ustedes, pues porque no saben dominar su egoísmo y su maldad. Son tan envidiosos que quisieran tenerlo todo y cuando no lo pueden conseguir son capaces de pelear, matar y promover la guerra. Pero ni así pueden conseguir lo que quieren. Ustedes no tienen porque no se lo piden a Dios. Y cuando piden lo hacen mal, porque lo que quieren es satisfacer sus malos deseos. Ustedes no aman a Dios ni lo obedecen. ¿Pero acaso no saben que hacerse amigo del mundo es volverse enemigo de Dios? Pues es así. Si ustedes aman lo malo del mundo, se vuelven enemigo de Dios. ¿Acaso no creen, como dice la Biblia, Dios nos ama mucho? En realidad Dios nos trata con mucho amor, como dice la Biblia. Dios se opone a los orgullosos, pero brinda su ayuda a los humildes. Por eso, obedezcan a Dios. Háganle frente al diablo y él huirá de ustedes. Háganse amigos de Dios y él será amigo de ustedes. Pecadores, dejen de hacer el mal. Los que no quieren amar a Dios, pero también quieren pecar. Los que quieren amar a Dios, pero también quieren pecar, deben tomar una decisión. O Dios o el mundo de pecado. Pónganse tristes y lloren de dolor. Dejen de reír y pónganse a llorar, para que Dios vea su arrepentimiento. Sean humildes ante el Señor y Él los premiará. Hermanos, no hablen mal de los demás. El que habla mal de otro o lo critica es como si estuviera criticando la ley de Dios o hablando mal de ella. Lo que ustedes deben hacer es obedecer la ley de Dios, no criticarla. Dios es el único juez. Él nos dio la ley y es el único que puede decir si somos inocentes o culpables. Por eso no tenemos derecho a criticar a los demás. Escúchenme ustedes, los que dicen, hoy o mañana iremos a la ciudad, allí nos quedaremos todo un año, haremos buenos negocios y ganaremos mucho dinero. ¿Cómo pueden hablar así cuando ni siquiera saben lo que les va a suceder mañana? Su vida es como la niebla, aparece por un poco de tiempo y luego desaparece. Más bien deberían decir, si Dios quiere, viviremos, haremos esto o aquello. Sin embargo, a ustedes les gusta hablar con orgullo, como si fueran dueños de su futuro, y eso es muy malo. Si ustedes saben hacer lo bueno y no lo hacen, ya están pecando. Dios bendiga su palabra. Y como decía al principio, toda la palabra de Dios es palabra de Dios. Y tenemos que examinarla toda, tenemos que aprender toda la palabra de Dios. Como pastora me gusta hablar más que nada mensajes de aliento, mensajes de hablar del amor de Dios. Pero esto es un mensaje quizás un poquito fuerte, ¿verdad? Un poquito de exhortación. Es palabra de Dios. Lo que hasta aquí he hablado, he leído la palabra de Dios. No son palabras de Nair. Es Dios hablándonos a través de su palabra. Y parece una porción de la palabra media chocante, media fuerte, media severa. Así me parece a mí. Entonces, pero quiero sacar unas cositas de este pasaje. Que la palabra es muy clara y nos habla bien claro, ¿verdad? Y cada uno toma lo que la mente está necesitando en esta mañana. Pero que aquí en el versículo 7 dice, por eso obedezcan a Dios. Háganle frente al diablo y huirá de ustedes. Háganle frente al diablo y huirá de ustedes. El diablo es un ser real, verdadero. Es un ser que existe realmente. Él quisiera que nosotros viéramos como que Él no existiera. Y tú puedes creer en Dios o no puedes creer en Dios, pero que existe Dios
existe Dios. Y que Dios, el diablo existe el diablo. Pero no es el archienemigo de Dios. Porque Dios es Dios, ¿verdad? Pero el diablo no fue siempre diablo. El diablo fue un ser creado por Dios. Y todo lo que creó Dios, lo creó bueno. Pero el diablo se corrompió. Y los teólogos de la Biblia, los que estudian la Biblia, los que nos enseñan la Biblia, dice que hay 2 pasajes bíblicos largos también, que nos habla de la creación de este ser que en un principio fue un querubín, un ser bello, un ser hermoso, un ser que está en un lugar hermoso. Allí en Isaías 14:2 dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que limitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, a lo alto, junto a esa estrella de Dios. Levantaré mi trono en el monte de testimonio, me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Aquí dice que el lucero fue creado como un querubín, un ángel, un ser bello. En Ezequiel también nos habla del diablo. Mira mi palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha hecho Jehová el Señor, tú eres el sello de la perfección. Está hablando de cómo era el diablo antes de ser diablo, cómo Dios lo creó. Dice: tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría, acabado de hermosura. En Edén, un lugar preparado por Dios, en el huerto de Dios, en la presencia de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, de topacio, de jaspe, de crisolito, de berlino, de onice, piedras preciosas, zafiro, carbúnculo, esmeralda, oro, cira, esplendoroso. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para el día en que el día de tu creación fue un ser creado por Dios. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras que de fuego te paseaste. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que el día se halló en ti maldad. ¿Acaso a la multitud de tus contracciones fuiste lleno de iniquidad? Era perfecto, era hermoso, era creado, ¿verdad? Pero hasta un día se halló maldad en él. ¿Acaso a la multitud de tus contracciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste? Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría. Era tan hermoso que eso fue causa de tropiezo para él. Se llenó de orgullo, ¿verdad? Se enalteció. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Te arrojé por tierra. Fue desalojado, fue echado de ese lugar que Dios había preparado para él. Arrojado por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren a ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contracciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de medio de ti, en el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miren. Todos los que te conocieron entre los pueblos se llevarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Apocalipsis 12:4 dice: este dragón, uno de los nombres también del diablo, arrastró con la cola la tercera parte de las estrellas del cielo y la arrojó a la tierra. Está hablando de otros ángeles que él con su maldad, con su iniquidad, con su engaño arrasó también, arrastró con él en su maldad. Luego, dice ahí, este dragón arrastró con la cola la tercera parte de las estrellas del cielo y la arrojó a la tierra. Los estudiosos de la Biblia, los teólogos dicen que estos pasajes bíblicos están hablando de la creación y el día que se halló maldad en el diablo, que fue creado como un querubín, como un ser precioso, esplendoroso, y que por su maldad, porque se llenó de orgullo, porque quiso ser semejante a Dios, quiso ocupar el lugar de Dios que a él no le correspondía, ser semejante a Dios, dice que Dios lo arrojó por tierra. Y él en su maldad engañó a la tercera parte de los ángeles, que se convirtieron, algunos dicen, en demonios, ¿verdad? Y él es nuestro archienemigo, no es archienemigo de Dios. Dios ya lo venció, él lo arrojó, lo sacó de ese lugar que Dios le había preparado para él. Pero si es nuestro archienemigo, sí. ¿Por qué? Porque después Dios creó al ser humano. Y el ser humano Dios lo creó a su imagen y semejanza. Y él ve en ti y en mí a Dios, al quien él odia, a quien él quería ser igual a Dios y que no pudo ser, que no pudo vencerlo, ¿verdad? Y sabe que ese lugar hermoso que una vez él vivió, que él estuvo, ese lugar está preparado para ti y para mí.
Entonces por eso somos sus archienemigos. Él nos odia. Dice que la obra del diablo allí en San Juan dice que su obra es hurtar, matar y destruir. Cuando habla de la mentira, de lo suyo habla y es padre de mentira. A veces, hermanos, no queremos hablar del diablo, pero es necesario hablar del diablo. Saber que tenemos este archienemigo que nos odia y que quiere destruir tu vida y quiere que arrojarte con él. Quiere que tú vayas a ese lugar que Dios tiene preparado para ti, que es el cielo. Él sabe que es un lugar hermoso porque ya estuvo ahí y fue desalojado de ese lugar. Y ese lugar ahora son para nosotros, pero que fuimos comprados con la sangre preciosa de Jesús. Y entonces en cada ser humano, Él ve a la imagen de Dios y quiere destruir a esa imagen de Dios que ve en nosotros. Entonces tenemos un archienemigo, hermanos, el diablo, y tenemos que ser conscientes de esto. Creas en Dios o no creas en Dios, existe el diablo, y si no estás cubierto por la sangre de Jesús, si aún no sos un hijo de Dios, estás consciente o inconscientemente bajo su dominio, porque él ahora es príncipe de este mundo. Otro pasaje que dice aquí, a ver, me entreveró, tantas hojitas que traje acá. Sí. Dios creó al diablo, lo creó como un querubín, y él se rebeló, fue expulsado del cielo, con la tercera parte de los ángeles lo siguieron. Y ya no hay perdón para el diablo. Cuando tú lo vio a Dios cara a cara, él no tiene perdón. Ya no hay una vuelta atrás para el diablo, ¿verdad? Y su fin será el lago de fuego con todos aquellos que lo obedecen. Aquel que no obedece a Dios, inconscientemente se hace un seguidor del diablo. Se hace un seguidor del diablo. Dios le dio, ¿verdad? Dios le dio al hombre, cuando creó al hombre, Dios le dio autoridad, le dio señorío sobre la tierra. Pero cuando el diablo pudo engañar al hombre, ese dominio, ese señorío, el hombre se lo entregó al diablo. ¿Se acuerdan allí en el huerto del Edén, cuando el hombre y la mujer fueron engañados por el diablo y pecaron? ¿Sí? Entonces allí el diablo se hizo señor de este mundo. Es el Dios de este siglo, dice en otro pasaje. La Biblia dice que es como el Dios de este siglo con minúscula. Y todos los que no aceptan el gobierno de Dios están controlados consciente e inconscientemente por el diablo. Este mundo, con esa tercera parte de ángeles que le arrastró, él formó su ejército. En Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en los cielos. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. Hermanos, aquel que no está siguiendo a Jesús, aquel que no se ha convertido a Jesús, aquel que no ha sido lavado por la sangre de Jesús, está bajo el dominio del príncipe de este siglo, el Dios de este siglo, que es el diablo, consciente e inconscientemente, y sabe que va a ir donde él va. ¿Cuál es su fin? Dice que su fin es un lago de fuego, ¿verdad? Condenación eterna, porque Dios ya nos creó eternos, ¿verdad? Y tenemos un fin. El que le siga al diablo va a ir donde él va, ¿verdad? Y el diablo a esa gente quizás no lo molesta. Esa gente que ya capaz dice, no, yo no creo en Dios, yo no creo en nada espiritual, soy agnóstico, soy ateo. Pero al no creer en Jesús, ya están perdidos, ya están condenados. Y están siguiéndolo a Él sin darse cuenta, están bajo su dominio, bajo su influencia. Y van a donde Él va. Van a terminar donde Él termina, en la condenación eterna, lejos de Dios. Acá es en el lago de fuego, ¿verdad? Pero ahora, este aquí, y cuando nos convertimos, viene el Evangelio a nuestra vida, alguien nos habla de Jesús, que es la puerta de salvación, que a través del que tiene al Hijo tiene vida eterna, que nuestros pecados, si los confesamos, nos arrepentimos, nuestros pecados son perdonados. Este aquí que nosotros ahí, Él sí se levanta contra nosotros. Entramos en una lucha espiritual, entramos en una guerra espiritual, en un ejército que está bien organizado, ¿verdad? Para actuar contra nosotros. ¿Para qué? Para matar tu fe, para matar tu confianza en Dios, para que tú te alejes de Dios, para que tú peques, ¿verdad? Dice aquí, por eso obedezcan a Dios, háganle frente al diablo y le huirá de ustedes. La palabra dice que dice acá, dice, hacerle frente al diablo. Pero el diablo es un ser espiritual. Y había un refrán en el mundo que decía que el diablo se le ve más por viejo que por diablo, ¿verdad? Ya es un ser que vive hace millones de años. Conoce la raza humana, conoce cómo procedemos, cómo hacemos. Nos conoce,
¿verdad? Y con nuestra propia fuerza, con nuestra propia capacidad, no podemos hacerle frente. Dice, aquí esa palabra de Dios, háganle frente al diablo y huirá de ustedes. Pero por nosotros mismos no podemos hacerle frente. Ya es una batalla perdida. Pero la victoria está en el principio de este versículo. Dice, por eso obedezcan a Dios. Por esto obedezcan. Esto es otra versión acá de la Biblia, este mismo pasaje. Dice, la versión más tradicional dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Dice, someteos. Acá dice, obedezcan. Acá dice, someteos. Otra versión, nueva traducción viviente, dice, así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Para tener victoria, tenemos que ser conscientes en esto, hermanos. Nuestros ojos espirituales se tienen que abrir. Nuestra lucha no es contra seres humanos de carne y hueso como tú y yo. La lucha es una lucha espiritual que tenemos. Allí en Efesios 6:12 dice esto, ¿verdad? Que nuestra lucha es una lucha espiritual, con seres espirituales que existen, que son reales, aunque nuestros ojos físicos no lo puedan ver, están. Y te odian porque es creación de Dios, te odian porque es imagen de Dios, te odian porque si tú te entraste a Cristo, tienes un futuro glorioso en Cristo, ¿verdad? Entonces te odian y estás en una lucha espiritual, quieras o no quieras. Entonces cuando surgen problemas a tu alrededor, no tienes que enojarte con gente que tú ves, sino ver que estás tan influenciado por seres espirituales de maldad. Nuestra lucha tiene que ser espiritual, nuestras armas tienen que ser espirituales, no carnales, ¿verdad? Y dice aquí que la primera arma que tenemos es someternos a Dios, obedecer a Dios, humillarnos delante de Dios. La única manera que vamos a poder resistir los embates del diablo, que van a venir, que están, hermanos, ¿verdad? Que están. Él quiere que tú pierdas la fe, que tú abandones, que tú te pierdas, que tú vayas a la condenación eterna sin Dios. ¿Y quiere matar? ¿Y cómo hace eso? Quiere matar tu fe. Entonces tenemos que saber esto y poniendo cosas, ¿verdad? Una de sus armas es el pecado. ¿Cómo venció a la primera pareja humana? Con el pecado. ¿Qué es pecado? Pecado es hacer todo lo que desagrada a Dios. Eso es pecado. Todo aquello que desagrada a Dios es pecado, ¿verdad? Acá ya había puesto. Y el pecado nos separa de Dios. Dios dice, la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Es separación de Dios. Y esa es su arma. Es una de las estrategias del diablo, el pecado. Entonces yo a veces como me asombro. Me asombro y como a veces no le damos la importancia que tiene al pecado. Lo tomamos con liviandad el pecado. Hay gente que pasa 14 meses en un programa de desafío juvenil, escuchando la palabra de Dios, recibiendo enseñanza de la palabra de Dios, escuchando tantas predicaciones. Hermanos que a veces pasan años en la congregación, hasta a veces están en instituto bíblico, a veces se han graduado en instituto bíblico, estudiosos de la palabra, pero como que el diablo los enceguece y cosas tan rudimentarias, tan importantes, ¿verdad? Como que pierden valor. Dicen, amo a Dios, pero no peco tanto. Me lo han dicho. No, yo estoy conforme porque, bueno, estoy mejor que antes. Sé que Dios me ama y no peco tanto como antes. Hermano, el pecado te separa de Dios. El pecado hace separación con Dios. El pecado te lleva a una muerte espiritual primero y una muerte eterna. El pecado, la paga del pecado es muerte. No es una cosa liviana. Entonces a veces hablamos de pecados. Matar, qué terrible, por supuesto. Mentir, qué terrible. Fornicar, adulterar, horrible. Sí, son pecados. Y tenemos que cuidarnos de esas cosas que son espantosas, que nos separan de Dios. Pero también hay otros pecados, hermanos. Los celos, las envidias, las amarguras, los rencores. Dios no nos creó para tener eso en nuestro corazón. Santa Cena, qué importante la Santa Cena, hermanos. Pero no tenemos que esperar a Santa Cena para perdonar. Yo inmediatamente tengo que soltar perdón, no puedo guardar ningún rencor, no puedo guardar ninguna amargura en mi corazón. No importa si la persona se arrepiente, no importa si la persona me pide perdón.
Yo tengo que perdonarte, soltar pronto el perdón, porque la falta de perdón también corta mi intimidad con Dios, corta mi amistad con Dios. Dice que si nosotros nos perdonamos, Dios no nos puede perdonar. Y yo no quiero estar alejada de Dios. Yo quiero estar bien unida con el Señor, que el Señor esté a gusto en mi vida, que esté a gusto en mi corazón, que esté a gusto conmigo. No quiero perder esa intimidad, esa amistad con Dios. Entonces, hermanos, tengamos cuidado de no ser livianos. Cuidado, hermano, no jugar con el pecado. El pecado te separa de Dios. El pecado te condena. El pecado causa muerte en todas sus manifestaciones. En chismerío, murmuraciones, en contiendas. Yo me enojo mucho. Son personas, aunque no parezcan, capaz que se dan cuenta. Yo me enojo mucho. Por supuesto me enojo. Pero inmediatamente suelto el enojo. Inmediatamente lo suelto. No puedo guardar enojo, pues la Biblia lo dice, ¿verdad? Que no podemos guardar enojo. Y allí traje una versión más nueva. La Biblia dice allí, ¿verdad? Que podemos enojarnos, pero no debemos dejar que pase el sol un día con ese enojo. Iraos, pero no pequéis, dice la palabra. Iraos, pero no pequéis. Ni el sol se ponga sobre vuestro enojo. Hermanos, cuidado con estas cosas. Cuidado, porque eso le da lugar al diablo en tu vida. El diablo está triunfando en tu vida, está haciendo lo que él quiere hacer en tu vida, que es destruirte. La obra de él es destruirte. Aleluya. Él dice que vino para matar, hurtar y destruirte. Esa es su obra. Y él es especialista en mentirte. Tengamos cuidado, hermano. Tenemos que creerle los engaños del diablo. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, no es contra tu familia, no es contra tus compañeros de trabajo, mucho menos contra tus hermanos de la iglesia. La lucha es espiritual. Nosotros somos amados por Dios y tenemos que practicar el amor. Tenemos que amarnos. Los mandamientos de la palabra de Dios se reducen en 2. Amarás al Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ese es el primer mandamiento. Si amamos a Dios, vamos a guardar sus mandamientos. Si no es mentira, si no, nos lo estamos amando. Y el segundo mandamiento es amarás al prójimo como a ti mismo. Tenemos que amar, no puedo decir, puedo llevarme mejor con uno que con otro, por supuesto, puedo tener afinidad con una persona más que con otra, pero mi obligación es amar a todos, aún al más pecador de los pecadores. Yo tengo que amarlo, decir qué pena, qué lástima, cómo está pecando, qué lástima que es un ladrón, qué lástima que, no sé, debo amar al que está en pecado. Aunque sé que el pecado lo aleja de Dios, aunque sé que su destino, si no se arrepiente, es de la condenación eterna, que no le va a ir bien. Entonces me tiene que doler el corazón. Pero yo no por eso debo dejar de amar al pecador. A amar a aquel que quizás se levanta contra mí, a aquel que quizás me critica, a aquel que quizás que habla mal de mí. Yo tengo que seguirlo amando. Porque para eso fui creada. Si no me voy a enfermar físicamente aún. Primeramente espiritualmente, pero también físicamente me va a hacer mal. El pecado te daña en todas las áreas de tu vida. Otra palabrita aquí, quería decir, pecadores. No dejen de hacer el mal. Los que quieren amar a Dios, pero también quieren pecar, deben tomar una decisión, o Dios o el mundo de pecado. Esta palabra es re fuerte, hermanos. Re fuerte, escuchen otra vez. Pecadores, dejen de hacer el mal. Los que quieren amar a Dios, pero también quieren pecar, deben tomar una decisión, o Dios o el mundo de pecado. Esto me asombra, hermanos. Me asombra porque es muy chocante esto. Pero yo como pastora de la iglesia lo veo muchas veces. Veo que la gente dice, sí, yo amo a Dios, pero no quiero dejar este pecado. Amo a Dios, pero quiero seguir pecando. Amo a Dios, pero quiero seguir en fornicación. Amo a Dios, pero quiero seguir criticando. Y me asombra. Me asombra, digo, yo soy un ser humano, carnal, igual que ustedes, con defecto igual que ustedes. Me asombra y me entristece. Cuanto más Dios que es santo, 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 que recién cantábamos. Dios es santo, santo, santo. Lo dice su palabra y lo cantamos, le hemos puesto música y lo cantamos. Entonces yo soy humana como ustedes, me equivoco como ustedes. Me quedo asombrada y me duele. ¿Cuánto más Dios? Cuando decimos, te amo Dios, pero quiero seguir pecando. Te amo Dios, pero quiero seguir haciendo juegos de azar o tomando alcohol, siendo que estropeo mi cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Entonces me asombra que dice acá, pecadores, dejen de hacer el mal. Los que quieran amar a Dios,
pero también quieren pecar, es imposible, hermanos. Porque el que ama a Dios, la palabra dice que debe obedecer los mandamientos de Dios. Nos estamos engañando a nosotros mismos. Amamos a Dios, no pecamos. Si amamos a Dios, vamos a pedir ayuda para no pecar. Vamos a pedir ayuda para cambiar. Y Dios nos va a ayudar. Hermano, pues todos pecamos. Todos somos pecadores. Pecamos porque todos somos pecadores. Pero cuando venimos a Cristo, Dios nos da el Espíritu Santo, que es poder de Dios. Es poder aún sobre el pecado. Te da autoridad sobre el pecado. El Señor te va a ayudar a vencer tus pecados. Podemos caer en pecado, todos. Pero es muy diferente caer en pecado que tener una vida de pecado. Tener una vida en pecado. Y bueno, yo soy así fue mi mamá, así fue mi papá, de mal carácter. Mi raza, antes cuando yo era chica decían, no, soy italiano, vengo de italianos, y entonces los italianos somos calderita de lata. Hermano, no, ahora somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, tenemos que parecernos a nuestro Padre Celestial. Las cosas que nos fueron mal, que heredamos mal, tenemos que cortarlas. Tenemos que romperlas en nombre de Jesús, que nos da poder, que nos da autoridad. Ahora tenemos que ser hijos de Dios y parecer a nuestro Padre Celestial, ser como Él es. Y se puede, hermanos. Podemos equivocar una vez, pedimos perdón y nos esforzamos con la ayuda del Espíritu Santo para vencer esa debilidad que tenemos. Algunos tienen una debilidad sobre un área, otros tienen debilidad sobre otra área. Bueno, en el pecado tenés que alejarte. Al diablo hay que resistirlo. Del pecado tenés que reconocer cuál es tu debilidad y alejarte de ese pecado. Alejarte lo más que puedas de ese pecado. Tenés que alejarte del pecado. No puedes ver cuánto resisto, cuánto aguanto sin pecar. No, hermanos, el pecado te va a vencer. El pecado te va a vencer porque estás jugando con el pecado, no dando el valor, la importancia que el pecado tiene. El pecado te separa de Dios. Tenemos que odiar el pecado, porque el pecado nos separa, pone distancia entre tú y Dios, entre todas las bendiciones que Dios quiere derramar sobre tu vida. Entonces tenemos que tener conciencia de esto, darle el valor que esto tiene, hermanos, la importancia que esto tiene. No podemos jugar a los cristianos. No podemos ser religiosos. Los religiosos no van al cielo. Hay tantas religiones. Bueno, la única puerta de entrada al cielo es Jesús. El que tiene al Hijo tiene la vida. Amén. Entonces tenemos que ser de Jesús. Él nos compró a precio de sangre. Ahora somos de Él, no somos nuestros. Gloria a Dios, que Dios nos ayude. Sin embargo, el versículo dice acá, 16, sin embargo, a ustedes les gusta hablar con orgullo, como si fueran dueños del futuro, y eso es muy malo. Si ustedes saben hacer lo bueno y no lo hacen, ya es pecado. Hablamos muchas veces del pecado como cosas que no tenemos que hacer. No tenemos que mentir, no tenemos que robar, no tenemos que guardar rencor, no tenemos que ser iracundos. Pero hay cosas que es pecado dejarlas de hacer. Dejar de amar es pecado, hermanos. Dejar de amar al prójimo es pecado. Tengo que amar a mi prójimo, sea como sea, aunque condene su actitud, aunque condene lo que está haciendo, pero a la persona en sí tengo que amarla, ¿verdad? Y saber lo que Dios está pidiendo de mí y no hacerlo también es pecado. Sin embargo, a ustedes les gusta hablar con orgullo, como si fueran dueños de su futuro, y eso es muy malo. Su vida es como la niebla, aparece por un poco de tiempo y luego desaparece. Hermanos, la vida es tan corta. La vida es muy corta. Entonces tenemos que vivirla como Dios quiere que la vivamos, porque si la vivimos como Dios quiere que la vivamos, va a ser una vida fructífera, va a ser una vida bendecida, una vida con poder disfrutar. Dios no te creó para que estés amargado, Dios no te creó para que tengas una vida mediocre. Dios quiere que con Él tengas una vida de aventuras. Aleluya, una vida bendecida Dios te quiere dar. Y sabemos, hermanos, el Señor viene pronto por su iglesia, sí. Estamos esperando y tenemos que estar prontos en santidad para que el Señor venga. Pero también sabemos que cualquier día Dios nos puede llamar a nosotros a su presencia, no importa la edad que tengamos. Como iglesia hemos tenido tremendas experiencias en este lugar,
¿verdad? Jóvenes de 15 años que el Señor los ha llamado a su presencia. Niños de 6 años que Dios ha llamado a su presencia. Jóvenes de 33 años que Dios los ha llamado a su presencia. Hermano, ¿cómo estás si Dios te llama? ¿Cómo estás? ¿Estás pronto para verlo cara a cara? ¿Lo estás agradando en todo? Hermano, ahora somos del Señor. Él nos compró a precio de sangre. No somos más nuestros. Somos del Señor. Y después en el versículo 1, para ir terminando, una palabrita que aquí yo busqué. Dice ahí, ¿saben por qué hay guerras y pleitos entre ustedes? Pues porque no saben dominar su egoísmo y su maldad. Egoísmo. Miren lo que es el egoísmo. Yo busqué por acá la definición de egoísmo. Tiene su origen en la lengua latina. Ego significa yo. Ismo significa doctrina o tendencia. Se refiere a una actitud y comportamiento caracterizado por la preocupación excesiva por uno mismo. Significado de egoísmo es el egoísmo, en esencia, la tendencia a centrarse en uno mismo y a considerar los propios intereses y necesidades por encima de los demás, a menudo sin tener en cuenta los sentimientos o necesidades de los demás. El egoísmo, hermano, es que aún estás reinando tú en tu vida. Es eso. Es como algo de idolatría, que tú sos tu propio Dios. Tú querés hacer lo que a ti te venga en gana. Eso es egoísmo. Eso es estar tú aún sentado en el trono de tu vida y mandando tú sobre tu vida cuando no debe ser así. Jesús te compró a precio de sangre, ahora sos del Señor. Tú entraste en tu vida al Señor. Tú dijiste, Señor, yo te quiero como Señor de mi vida. ¿Qué significa Señor? Señor, amo. Significa dueño. Ya no soy yo más mía, ahora soy del Dios. Y tengo que hacer lo que Dios quiere que haga. Tengo que averiguar qué es lo que Dios quiere que haga y hacerlo. ¿Cómo lo averiguo? Conociendo su palabra y viendo según su palabra. Hermanos, al diablo tenemos que resistirlo, sometiéndonos a Dios, estando bien cerquita de Dios. Al del pecado tenemos que huir, estar lo más lejos posible. Aquello que tú sabes que es tu debilidad, alejate de eso que sabes que es tu debilidad. Alejate de toda especie de pecado. Y de ti mismo tenés que negarte a ti mismo, tenés que morir a ti mismo. Y en una palabra última para terminar, versículo 9, Lucas 9:23. Jesús, palabra de Jesús, decía Jesús y decía a todos, si alguien quiere venir en pos de mí, néguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Négate a ti mismo, a tu egoísmo, mata tu egoísmo, mata tu yo. No seas como tú eras antes, no hagas lo que se te venga la gana ahora. Jesús, ¿qué quieres que yo haga? Jesús, ¿qué quieres como que yo sea? Jesús, ¿qué quieres que tú tome? Y hacelo. Morí a ti mismo. La cruz es símbolo de muerte. En la cruz Jesús murió. Y si tú aceptaste esa muerte, también ahora tú tienes que morir para ti mismo, para vivir para Jesús. Otra versión dice, este mismo pasaje, dice, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Y esto es tremendo, cada día. Sería fácil un día, ¿verdad? Un día me entrego a Cristo, un día renuncio a mi yo y está solucionado el problema. No, hermano, esto es más difícil que resistir al diablo, esto es más difícil que alejarse del pecado. Cada día tengo que negarme a mí misma. Cada día tengo que morir a mi egoísmo. Cada día tomar mi cruz, la cruz de Jesús para seguirle. Después Jesús le dijo a todos los que estaban allí, si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que olvidarse de hacer lo que quiera. Y tiene que estar siempre dispuesto a morir y hacer lo que yo mando. Negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día, abandonar su manera egoísta, tomar su cruz cada día, dispuesto a morir y hacer lo que yo mando. Esta es la palabra que el Señor me dio para compartir esta mañana. No es la palabra que me gusta traer a la iglesia, pero lo que Dios puso en mi corazón, que tenemos que cuidarnos, hermanos. No peleemos unos contra otros. Nuestra lucha es espiritual, no es unos contra otros, ni en la iglesia, ni en tu casa, ni en el trabajo, ni en la vecindad. La lucha, seamos personas espirituales, abramos nuestros ojos espirituales, luchemos contra los espíritus, no contra las personas, ¿verdad? Tengamos cuidado con el pecado.
Tengamos temor al pecado. Alejate del pecado y morí a tu egoísmo. Morí a ti mismo y viví para Dios. Amén. Más está puesto de pie, vamos a orar.